Bienvenidos. En este video vamos a mirar cómo trabajar desigualdades con valor absoluto. Para poder trabajar o abordar este tema de desigualdades con valor absoluto es necesario conocer las propiedades. Si de pronto no las conocen, los invito a mirar el video de propiedades en desigualdades con valor absoluto. Bueno, en este video vamos a mirar tres casos y vamos a determinar cómo aplicar las propiedades y cómo solucionarlos. Vamos a desarrollar un primer ejercicio muy sencillo simplemente para entender cómo aplicar la propiedad, que es el siguiente, que nos dice que x, el valor absoluto de x, tiene que ser menor o igual que 3. Entonces recuerden que nosotros tenemos una propiedad que nos dice que el valor absoluto en una desigualdad yo lo puedo eliminar colocándolo con dos condiciones, ordenando los elementos de la siguiente manera. Entonces yo para eliminar este valor absoluto lo puedo determinar de esta manera. O puedo hacer el análisis de los dos casos posibles. Y los dos casos posibles son cuando uno de ellos es cuando la expresión que está entre valor absoluto es positiva y la otra es cuando la expresión que está entre valor absoluto es negativa. Y al final hay que hacer la intersección de los dos intervalos, como se desee. Bueno. Para hacer la solución de este tipo de problemas, lo que voy a hacer yo es analizar los dos casos. Y los dos casos posibles son aquellos donde el elemento que está o los elementos que están dentro del valor absoluto o la expresión que está dentro del valor absoluto, primero sea positiva y la segunda posibilidad es que sea negativa. Entonces vamos con mi primera posibilidad, caso 1. Y es que la expresión que está dentro del valor absoluto lo voy a asumir como si fuera positivo, es decir, x. Tiene que ser menor o igual que 3. Lo voy a tomar así como para la solución de este caso. Que no hay necesidad de despejar porque ya está o ya hemos determinado el valor de x que tiene que ser menor o igual que 3. Para el caso 1. Ahora vamos a analizar el segundo caso, caso 2. Y es cuando la expresión que está dentro del valor absoluto lo vamos a asumir como si fuera negativo. Entonces menos x tiene que ser menor o igual que 3. Necesito despejar x, para lo cual tengo que deshacerme de este signo menos. Y vamos a aplicar lo mismo que nosotros hicimos para determinar las propiedades. Es decir, voy a agregar el coeficiente, que recuerden que si no hay un valor numérico, uno entiende que el valor numérico o el coeficiente de ese término es 1, ¿cierto? Y lo voy a determinar como si fuera menos 1 por x menor o igual que 3. Lo que he hecho es obtener el coeficiente de x y lo he puesto aquí una expresión con todos los elementos que tiene este término, ¿cierto? Y este menos 1 estaría multiplicando x. Pueden hacer la prueba, menos 1 por x nos va a dar menos x. Son expresiones equivalentes. Bueno, ¿por qué lo pongo de esa manera? Para que a mí me permita despejar el valor de x. Ahora, este menos 1 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Pero como estoy dividiendo un número negativo, el símbolo de desigualdad se invierte. Va a ser igual, mayor o igual que 3 sobre menos 1. Es decir, que x va a ser mayor o igual que, 3 dividido entre 1, 3, y más por menos, o más dividido entre menos, me va a dar menos. Mi solución son los elementos que cumplan tanto esta condición como esta condición. Es decir, que x tiene que ser menor que o igual que 3, pero a su vez tiene que ser mayor o igual que menos 3. Vamos a la recta numérica para determinar qué elementos cumplen esas dos condiciones. Bueno. Ubiquemos el menos 3 y el 3. La primera condición dice que x tiene que ser menor o igual que 3. Es decir, a partir del 3, incluido, ¿cierto?, por el símbolo de desigualdad, los valores menores o iguales son los posibles para la solución de esta condición. Y también me dice que x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Es decir, busco los elementos mayores o iguales que menos 3. Es decir, a partir del menos 3, incluido por el símbolo, ¿cierto?, hacia adelante. ¿Cuál es mi solución? Mi solución es la intersección de estos dos intervalos. La intersección, es decir, lo que comparten. Que sería en este caso desde menos 3 hasta 3. Como los valores están incluidos, sería entre corchetes. Y ese sería el procedimiento. Entonces miren que tengo que analizar los dos casos, las dos posibilidades, que la expresión que está entre valor absoluto sea positiva o que sea negativa. Y al final hacer la intersección de las dos situaciones.
Esa es una posibilidad para desarrollar. O aplicar la propiedad y hacer un análisis de una sola expresión con los dos símbolos de desigualdad, que no lo recomiendo porque puede causar un poco de confusión. Es mejor trabajar los casos de manera individual, ¿sí? Y al final hacer la intersección de las dos intervalos soluciones que se obtienen. Y esa es la solución del problema. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio para comprender un poco mejor esta temática. Un ejercicio, el siguiente. X menos 2 tiene que ser menor que 6. Bueno, nuevamente, tengo una desigualdad donde uno de los miembros de la desigualdad, uno de los lados de la desigualdad, está entre valor absoluto. Entonces yo voy a contemplar las dos posibilidades y al final tengo que hacer una intersección con la solución de mis dos posibilidades. La primera de ellas es que los elementos o el término que está dentro del valor absoluto sea positiva, es decir, yo lo voy a colocar como más, x menos 2 tiene que ser menor que 6. Continuemos este procedimiento. Voy a despejar el valor de x. Este más multiplicaría los dos términos, me quedaría más por más x, x, y más por menos 2, menos 2. Esto va a ser menor que 6. El menos 2 que está restando lo voy a pasar a sumar, me quedaría x menor que 6 más 2, es decir que x tiene que ser menor que 8. Aquí tenemos la primera condición. Vamos con el segundo caso para determinar la segunda condición. Para el segundo caso yo voy a determinar que esta expresión que está dentro del valor absoluto lo voy a asumir como si fuera negativo. Es decir, menos x menos 2 tiene que ser menor que 6. Continuamos. Este menos afecta a los dos elementos. Me quedaría menos x, menos por menos más 2 sobre 6, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es multiplicando este signo a los dos elementos, me quedaría menos por más x, menos x, y menos por menos 2 me va a quedar más 2, el lado derecho queda exactamente igual. Este más 2 pasaría a restar, me quedaría menos x menor que 6 menos 2, es decir, menos x menor que 4. Nuevamente tengo que deshacerme de ese signo menos, para lo cual voy a representar este menos x como menos 1 por x, menor que 4. Y ahora este menos 1 lo voy a pasar a dividir. Y como estoy pasando a dividir un número negativo, yo digo que x tiene que ser mayor que, ocurre esto cuando yo paso a multiplicar un número negativo, ¿cierto? Que se invierte el símbolo de desigualdad, x tiene que ser mayor que 4 dividido entre menos 1. Es decir, esto nos da, x tiene que ser mayor que menos 4. Entonces yo tengo que buscar el intervalo que me cumpla estas dos condiciones que yo he determinado para cada uno de mis casos. Entonces lo puedo hacer en la recta numérica, ¿sí? En la recta numérica ubico el 8 y el menos 4, no tiene que ser exacto, simplemente es para determinar los intervalos, 8 y menos 4, posiblemente el 0 está en esa posición, y voy a hacer el diagrama de las dos condiciones. Vamos primero con esta, que x tiene que ser menor que 8. Es decir, que a partir del 8, los valores menores inferiores son mi solución para esta condición. Miren que x tiene que ser menor que 8. El 8, sin incluirlo, hacia la izquierda. Aquí están todos los menores. Bien, tenemos la primera condición. Ahora vamos con la segunda condición. Me dice que la condición es que x tiene que ser mayor que menos 4. Es decir, que a partir del menos 4, sin incluirlo, ¿cierto? Por el símbolo de desigualdad, sin incluirlo, los valores mayores son mi solución para esta otra condición. Y mi solución del problema es la intersección de mis dos soluciones, de mis dos condiciones. En este caso, esta zona. Es decir, desde menos 4 hasta 8. Sin incluirlos por el símbolo de desigualdad, ¿cierto? Que me determina que no es inclusión. Es decir, entre paréntesis. Esta es mi solución para el segundo problema. Entonces, dése cuenta que no es complicado, simplemente usted debe analizar los dos casos, las dos posibilidades, y al final hacer una intersección con las dos soluciones de las dos condiciones finales, que se obtiene por cada caso. Vamos con un tercer ejercicio, pilas a este problema, que es un poquito extenso, y vamos a aplicar algo visto en los anteriores videos, de cómo solucionar expresiones en fracción. Bueno, el último ejercicio que vamos a trabajar es
valor absoluto de 3 menos 2x sobre 2 más x tiene que ser menor que 4. Bueno, entonces nosotros vamos a analizar cada uno de los casos y al final lo que tenemos que hacer es la intersección de las dos situaciones. Tenemos que hacer la intersección de las dos situaciones. Entonces, para mi caso 1, lo voy a hacer un poquito más amplio porque aquí se nos va a presentar una situación un poco diferente. Para el caso 1 lo que voy a asumir es que toda esta expresión es positiva. Entonces a mí me va a quedar más 3 menos 2x sobre 2 más x menor que 4. Bueno, este signo positivo afecta ya sea al numerador o al denominador, a uno de los dos. Sin importar cuál se tome, los signos van a ser los mismos. Siempre que se multiplique por el signo positivo se va a obtener el mismo signo. Si yo multiplico más por más, voy a obtener el mismo más. Y si obtengo más por menos, voy a obtener el mismo menos. Es decir, si yo multiplico por más, obtengo los mismos signos. Caso contrario, si yo multiplico por menos, lo que ocurre es que se va a invertir el signo. Si es positivo, va a pasar a ser negativo. Y si es negativo, si era negativo, va a pasar a ser positivo. Bueno, continuando, entonces si yo multiplico este más por los elementos del numerador, me quedaría que es 3 menos 2x, lo que les decía, los mismos signos, por 2 más x tiene que ser menor que 4. Ahora, para solucionar este 2 más x, tengo que pasarlo al otro lado a multiplicar. Pero yo no tengo conocimiento de si ese valor que estoy pasando a multiplicar es positivo o negativo, por lo cual debo contemplar las dos posibilidades, como los problemas que nosotros ya hemos solucionado. Entonces voy a mencionar un subcaso A para cuando 2 más x es mayor que 0. Es decir, que le estoy diciendo que el denominador, lo que voy a pasar a multiplicar, es mayor que 0, es positivo. Por lo cual, la expresión a mí me quedaría, en mi caso A, como 3 menos 2x menor que 4 por 2 más x. Como estoy diciendo que el denominador es positivo y lo pasé a multiplicar, no hay una inversión en el símbolo de desigualdad, se mantiene en la misma posición. Y procedo a solucionar esta expresión. Bueno, el lado izquierdo me quedaría igual, ¿cierto? El lado derecho multiplico, término, término, me quedaría 4 por 2, 8. 4 por x, 4x. Luego, todos los elementos que tienen la variable los paso a un solo lado de la desigualdad y todos los que no tienen la variable los paso al otro lado de la desigualdad. Para lo cual, este 4x que está sumando lo pasaría a restar y este 3 que está positivo lo pasaría a restar. Me quedaría entonces menos 4x menos 2x menor que 8 menos 3. Continuamos operando. Son términos semejantes de signos iguales, por lo cual se van a sumar y se va a conservar el signo. En el lado derecho son términos de signos contrarios, se van a restar y se conserva el de la cantidad mayor, es decir, el del 8. Luego, este menos 6 que está multiplicando, yo lo voy a pasar al otro lado a dividir. Lo voy a pasar a dividir. Pero como es un número negativo el que estoy pasando a dividir, a mí se me invierte el símbolo de desigualdad. Me va a quedar x es mayor que 5 sextos. En otras palabras, x va a ser mayor que menos 5 sextos. Pero a mí se me cumple esta condición en este caso, es decir, cuando 2 más x es mayor que 0. Cuando 2 más x es mayor que 0. Es decir, cuando x, si yo paso al otro lado este 2, que pasaría a restar, cuando x es mayor que menos 2. Entonces voy a determinar la solución para mi caso A del caso 1 de este problema. Entonces yo obtendría que la solución sería, ubico los elementos, 0 aproximadamente en esta posición, menos 5 sextos, menos 2 aproximadamente, no tiene que ser exacto, simplemente es una guía para determinar la solución. Y yo voy a decir que x tiene que ser mayor que menos 5 sextos, sin incluirlo. Es decir, los elementos a la derecha de menos 5 sextos. Aquí estoy diciendo los elementos mayores, como la condición, que menos 5 sextos. Pero a mí se me cumplen estos elementos cuando x es mayor que menos 2. Sin incluirlo, entonces,
los valores mayores que menos 2. ¿Cuál es mi solución para este caso? Mi solución es la intersección de estos dos intervalos, es decir, desde menos 5 sextos, sin incluirlo, ¿cierto? Hasta infinito. Bien, esa es la solución para el caso A. Vamos con el caso B. Miren, el caso A, que parte en esta expresión, el caso A yo lo había determinado cuando el denominador 2 más x era positivo, por lo cual no se invertía el símbolo de desigualdad. Ahora voy a asumir el caso B, que va a ser cuando 2 más x, que lo pase a multiplicar, sea negativo. Es decir, la condición de mi caso B es cuando 2 más x sea negativo, es decir, que sea menor que 0. Ahí estoy diciendo que la expresión va a ser negativa. ¿Qué me quedaría a mí entonces en mi desigualdad? Este 2 más x, que lo voy a pasar a multiplicar, pasaría al otro lado de la desigualdad, pero el símbolo de desigualdad se invierte, va a ser mayor que. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo en mi segundo caso que el denominador es negativo. Entonces yo voy a obtener que esto va a ser igual a 3 menos 2x mayor que 4 por 2 más x. Al hacer la inversión del símbolo de desigualdad ya estoy asumiendo que el valor que pasa a multiplicar es negativo. No hay necesidad de agregar algún signo menos en esta parte. Bueno, resuelvo. Me va a quedar 3 menos 2x mayor que, multiplico término a término, 8 más 4x. 4 por 2, 8. 4 por x, 4x. Voy a despejar x, para lo cual todos los elementos que tienen la variable los paso a un lado de la desigualdad y todo lo que está independiente de la variable al otro lado de la desigualdad. Me va a quedar entonces menos 4x menos 2x mayor que 8 menos 3. En la parte izquierda tengo términos semejantes de signos iguales, por lo cual se van a sumar y se conserva el signo. En la parte derecha tengo elementos de signos contrarios, por lo cual se van a restar y se conserva el del mayor, es decir, el del 8. Por último, el valor de menos 6 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir, pero como es un valor negativo que estoy pasando a dividir, lo que ocurre es que el símbolo de desigualdad se invierte. Entonces yo diría que x tiene que ser menor que menos 5 sextos. Esta solución va a ser válida siempre y cuando se cumpla bajo esta restricción. Bajo la restricción que 2 más x tiene que ser menor que 0, tiene que ser negativo. En otras palabras, que x tiene que ser menor que, este 2 lo pasaría a restar, menor que menos 2. Veamos qué solución obtengo yo para estas condiciones. Aproximadamente ubico 0, menos 5 sextos y menos 2, ¿sí? Aproximadamente, y miro qué elementos cumplen esa condición. Entonces dice que x tiene que ser menor que menos 5 sextos, x menor que menos 5 sextos, es decir, de menos 5 sextos hacia la izquierda. La primera condición. Y la segunda, que x tiene que ser menor que menos 2, es decir, los valores más pequeños que menos 2. Bueno. ¿Cuál es el intervalo de solución para mi problema? Sería esta sección de aquí. La intersección de las dos condiciones, es decir, desde menos infinito hasta menos 2, sin incluirlo. Y la solución del caso 1, es la unión de estos dos intervalos. Es decir, desde menos infinito hasta menos 2, y la otra desde menos 5 sextos hasta infinito. Pero eso es simplemente la condición del caso 1. Nos falta obtener la solución del caso 2. Y a partir de las dos soluciones determinamos la solución final de mi problema. Bueno, ¿cuál va a ser mi caso 2? Recuerden que el caso 1 yo lo había asumido, a partir de este problema, mi caso 1 yo lo había asumido como que esta expresión va a ser positiva. Y a partir de ahí hice el análisis y determiné unos dos nuevos casos. Ahora mi caso 2 va a ser cuando esta expresión obviamente sea negativa, el símbolo de desigualdad se mantiene.
Lo que estoy analizando son las dos condiciones, las dos posibilidades del valor absoluto. La primera, que sea positiva, ya está determinada y he encontrado su solución. La segunda que voy a hacer es cuando esta expresión sea negativa, qué es lo que ocurre y qué solución voy a obtener. Entonces, en el caso 2, yo diría que menos 3 menos 2x sobre 2 más x tiene que ser menor que 4. ¿Qué ocurre con este signo menos? ¿Cómo opero este signo menos? Este signo menos afecta ya sea al numerador o ya sea al denominador, a uno de los dos. No a los dos a la vez, solamente a uno de los dos. Porque si lo ubican en los dos términos, tanto en el numerador como en el denominador, el signo menos, lo que ocurre al multiplicar signos, es como si estuviera multiplicando por un signo más. Menos por menos nos va a dar más. Por lo cual es necesario aplicarlo a uno solo, ya sea al numerador o ya sea al denominador. La recomendación es que sea al numerador. Entonces yo digo, en el numerador, yo voy a obtener, al multiplicar con el signo menos, menos por más, menos 3, y menos por menos, más 2x. Y en el denominador voy a obtener 2 más x, sin ningún cambio, menos 4. Listo. Ahora, para resolver este caso, para resolver este problema, yo puedo hacerlo pasando a multiplicar este 2 más x y me va a ocurrir algo parecido en el caso 1, que yo no tengo la seguridad de ese valor 2 más x es positivo o es negativo, por lo cual debo contemplar las dos posibilidades. Entonces vamos con un caso C, que pertenece al caso 2, donde voy a decir que 2 más x tiene que ser positivo, es decir, mayor que 0. Bueno, ¿qué ocurre entonces cuando 2 más x es positivo, es mayor que 0? Lo que ocurre es que al pasarlo a multiplicar no se va a ver afectado el símbolo de desigualdad. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que es un valor positivo. ¿Qué obtendría entonces? Obtendría menos 3 más 2x menor que 4 por 2 más x. Primero deshago paréntesis, para lo cual multiplico término a término, me quedaría menos 3 más 2x menor que 8 más 4x, ¿cierto? 4 por 2, 8, 4 por x, 4x. Todo lo que tiene la variable lo paso a un solo lado de la desigualdad, lo que no tiene la variable al otro lado de la desigualdad. Me quedaría, en este caso, el 4x que está positivo pasaría al otro lado a restar, menos 4x, más 2x lo dejo igual, menor que 8, y el 3 que estaba negativo ahora pasa a sumar, positivo. Bueno, tengo términos semejantes de signos contrarios, se van a restar, y se conserva el signo de la cantidad mayor, es decir, el del 4. Y 8 más 3 nos va a dar 11. Signos iguales se suman y se conserva el signo. Por último, x va a ser el 2 que estaba multiplicando, lo voy a pasar a dividir, el menos 2, perdón, que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir, por lo cual se está pasando a dividir un número negativo, el símbolo de desigualdad se invierte, me va a quedar mayor que. Bien, yo tengo esta condición que se me cumple siempre y cuando sea válida la condición que yo puse, es decir, que 2 más x tiene que ser mayor que 0, es decir, que x tiene que ser mayor que menos 2, ¿sí? El 2 que está positivo lo paso al otro lado a restar negativo. Voy a mirar la solución de este caso. Ubico la recta numérica, aproximadamente, los elementos. Esta expresión la puedo tomar como menos 11 medios, ¿cierto? Como el signo de la fracción. Ustedes pueden colocarlo en el numerador, en el denominador o en la fracción. Para hacer la solución y ayudarnos de la recta numérica lo coloco como el signo de la fracción. Aproximadamente tendrían estas posiciones, ¿cierto? Y voy a determinar esta solución. Que x tiene que ser mayor que menos 2, es decir, del menos 2 hacia adelante, ¿sí? Siempre y cuando x sea mayor que menos 11 medios. Es decir, del 11 medios hacia adelante. X tiene que ser mayor que menos 11 medios y x tiene que ser mayor que menos 2. Es decir, que la solución para este caso sería este intervalo, es decir, desde menos 2
desde menos 2 hasta infinito. Tenemos el primer caso. Vamos con el segundo caso. Caso D. Llamémoslo. Caso D. Que sería cuando el denominador, lo voy a pasar a multiplicar, sea negativo, lo cual implica que el símbolo de desigualdad se invierta. Es decir, que el denominador, o sea 2 más x, sea negativo. ¿Cómo represento que sea negativo? Es decir, que sea menor que 0. Muy bien. ¿Cómo me quedaría entonces mi expresión si lo que voy a pasar a multiplicar es negativo? Me va a quedar esta expresión, este 2 más x lo paso a multiplicar, pero el símbolo va a ser mayor que. Entonces me va a quedar menos 3 más 2x mayor que 4 por 2 más x. No hay necesidad de agregar algún signo menos en esta expresión, porque el hecho de que yo invierta el símbolo de desigualdad ya estoy diciendo que es negativo el valor que pase a multiplicar. Bueno, soluciono esta expresión tal cual como lo hacemos, ¿cierto? Menos 3 más 2x, este 4 multiplicaría a los dos términos que están entre paréntesis, me quedaría 8 más 4x. Muy bien, seguimos el mismo procedimiento, todos los elementos que tienen x los paso a un mismo lado de la desigualdad, y todo lo que sea independiente lo paso al otro lado de la desigualdad. Me va a quedar menos 4x más 2x mayor que 8 más 3. Hacemos la operación, es decir que menos 2x tiene que ser mayor que 11. Por último, este menos 2 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir, pero al pasar a dividir un número negativo, el símbolo de desigualdad se invierte sobre menos 2. Organizando los signos me va a quedar que x va a ser menor que menos 11 medios. Pero a mí se me cumple esta operación o esta expresión de que x tiene que ser menos 11 medios, menor que menos 11 medios, cuando tengo esta condición, es decir, cuando 2 más x tiene que ser menor que 0. Es decir, cuando x tiene que ser menor que menos 2. Bueno, pasemos a determinar cuál es el intervalo solución de este caso. Ubico en la recta numérica el 0, el menos 2, el menos 11 medios aproximadamente, y voy a determinar la solución. La primera, me dice que x tiene que ser menor que menos 11 medios, es decir, sin incluirlo, son los valores hacia la izquierda de menos 11 medios, tiene que ser menor que menos 11 medios. Y la otra condición es que x tiene que ser menor que menos 2. Se cumple esta condición cuando x es menor que menos 2, es decir, cuando los valores son anteriores a menos 2. ¿Cuál sería mi solución? Mi solución sería este intervalo, es decir, desde menos infinito hasta menos 11 medios. Bueno, entonces, en general, la solución del caso 2 es la unión de la solución de mi caso C y D, es decir, desde menos infinito hasta menos 11 medios, unión desde menos 2 hasta infinito, unión desde menos 2 hasta infinito. Bien. Ya he encontrado de manera individual las soluciones de mi caso 1 y mi caso 2. Mi solución total de mi problema inicial sería la intersección de la solución del caso 1 y la solución del caso 2. Miremos entonces qué es lo que tenemos. La solución del caso 1. ¿Cuál era la solución del caso 1? Ya la tenía por acá, que es desde menos infinito hasta 2, hasta menos 2. Muy bien. Unión desde menos 5 sextos hasta infinito. Unión desde menos 5 sextos hasta infinito. Muy bien. Y mi solución para el caso 2, que lo tengo aquí a la mano, sería desde menos infinito hasta menos 11 medios, unión desde menos 2 hasta infinito.
Bueno, ¿cuál es mi solución final? Mi solución final va a ser la intersección de mis dos soluciones para cada uno de los casos. Al igual que en el problema 1 y 2, mi solución general es la intersección de la solución de los dos casos. Entonces vamos en la recta numérica y ubicamos los elementos. Atención aquí, por favor. Entonces tenemos que ubicar el 0, aproximadamente el menos 5 sextos, aproximadamente el menos 2, y aproximadamente por aquí sería entonces menos 11 medios. Bueno, voy a marcar con un color rojo la solución del caso 1, ¿sí? Es decir, desde menos infinito hasta menos 2, sin incluirlo. Es decir, este intervalo. Unión desde menos 5 sextos hasta infinito. Desde menos 5 sextos hasta infinito. Muy bien. Y voy a colocar con azul oscuro la solución del caso 2, que sería desde menos infinito hasta menos 11 medios, sin incluirlo, o sea, esta sección de aquí, ¿cierto? Y desde menos 2 hasta infinito, que sería esa zona de ahí. Y lo que a mí me interesa es la intersección de estos dos intervalos. La intersección es la zona que tienen en común, que comparten. Entonces miremos, iría desde menos infinito y llegaría hasta aquí, que comparten los dos, ¿cierto? Esta zona no. Esta zona no. No están los dos, no están los dos, no están... ¿Cuándo vuelven a estar los dos? Vuelven a estar los dos intervalos a partir de este punto de menos 5 sextos hacia adelante. La zona que está rayada con el color morado son la intersección de los dos intervalos. Es la zona donde están presentes los dos intervalos. Entonces, ¿cuál es mi solución final, mi solución general? Sería el intervalo desde menos infinito hasta menos 11 medios, ¿cierto? Que es el primero. Unión, el otro intervalo que sería desde menos 5 sextos, muy bien, hasta infinito. Esta sería mi solución total de este ejercicio, que es el más largo que hemos desarrollado. Si ustedes se dan cuenta, para desarrollar desigualdades con valor absoluto, simplemente necesitamos desarrollar dos problemas, dos casos. El primero de ellos, cuando el valor que está dentro de los símbolos de valor absoluto es positivo, miren. Y el segundo, cuando el valor absoluto, el valor del término que está dentro del valor absoluto es negativo. Y al final, hacer la intersección de las dos soluciones. Puede presentarse un caso como en este, miren, que al analizar cada uno de los casos, dentro de cada caso se presentan subcasos. Pero al final lo que tenemos que hacer es encontrar la solución de mis dos casos. Miren, aquí lo que hice fue encontrar la solución del caso 1, encontrar la solución del caso 2 y al final hacer la intersección de las soluciones. Mi respuesta final sería la que tengo expresada aquí. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós.